Buenas noches, bienvenidos a la conferencia semanal de la Logia Blavatsky. En esta ocasión tenemos la oportunidad de escuchar a nuestra hermana Elsa Franco, que es miembro de la Logia Tonantzin de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en México. El título de la conferencia es La fuerza transformadora del perdón. Te agradecemos infinitamente, querida Elsa, por haber aceptado la invitación para participar en nuestra logia con esta magnífica conferencia que seguramente así será. Así es que, adelante. No, pues antes que nada, muchas gracias a ti, Enrique, porque bueno, nos das la oportunidad de compartir. Es un gusto. Ok, ahí ya tenemos la pantalla completa. Sí, Ok, pues bueno, sí, efectivamente, mi tema es la fuerza transformadora del perdón, ya que es un tema que es muy afín a la experiencia humana y a todas las relaciones que vamos gestando mientras estamos aquí encarnados. Y en las encarnaciones anteriores, bueno, pues habrá otras tantas relaciones que trascienden. Entonces, bueno, el perdón de alguna manera es un acto de liberación emocional que involucra pues deshacernos de los sentimientos de ira, resentimientos y sobre todo la venganza sobre personas que pensamos que nos han causado daño, ¿ok? Y hacerlo de una manera incondicional y sin expectativas, porque siempre que perdonamos, pensamos que el otro se tiene que comportar de alguna manera específica. Y no, este, tenemos una, por lo menos aquí en México, una frase muy arraigada que nos dice, perdono, pero no olvido. Perdonar no significa olvidar, perdonar significa que ya acepté lo ocurrido, significa que realmente mi emoción al recordar ese hecho ya no es mala, ya no es negativa y puedo seguir adelante con mi vida, ¿ok? El perdón puede ser un proceso muy complejo y todo un desafío y un reto para cada uno de nosotros en nuestras propias áreas, ¿no? Requiere mucho de reflexión, requiere mucho de voluntad, hay que empatizar con el otro y bueno, recordar que de alguna manera, bueno, estamos aquí como equipo para poder trascender. Y bueno, ¿cuál es el beneficio? Bueno, pues puede traernos desde salud física, salud mental y sobre todo salud espiritual, para poder seguir realmente en todas estas diapositivas que veíamos hace unos minutos, ¿no? Que nos decían, a esto es a lo que tenemos que aspirar. Pues yo creo que el perdón es uno de estos eslabones que nos puede ayudar a ir más arriba, ¿ok? Liberarnos de todos los pesos emocionales que llevamos, reconciliarnos, crecer de manera personal y sobre todo poder lograr una paz interior, que yo creo que es algo que todos queremos. Entonces es un acto muy poderoso para sanarnos a nosotros mismos, sanar las relaciones y estar en paz, ¿sí? Entonces, pues bueno, iniciando, ay, ok, yo aquí, separé, es un tema de verdad muy amplio, y entonces separé los aspectos generales que son los que veríamos más, con más profundidad el día de hoy, lo que son las relaciones, porque ese también es un tema muy amplio, y finalmente el autoperdón, que bueno, a lo mejor ahí en algunas sesiones futuras, bueno, tenemos el tema de ampliar estos dos últimos temas, que también son muy importantes, ¿sí? Sin embargo, bueno, ya desde otras pláticas previas, tanto en las sesiones de los sábados como aquí mismo en la Logia Blavatsky, se nos ha empezado a hablar del tema, ¿sí? Si no es bien tocado de manera directa, pues bueno,
de alguna manera son temas muy relacionados. El hermano Hugo Meneses nos habló del perdón desde su perspectiva como sanador. Yo aquí les voy a hablar del perdón desde mi experiencia, ¿no? El camino que he recorrido en este tema y lo mucho poco que he avanzado, dándoles algunos tips de todo ese material, porque sí, en algún momento dado fui a que me alinearan los chakras, y a que me quitaran el chamuco, y a que me pasaran las hierbas, y bueno, miles de cosas que no funcionaron y que no me trajeron esa paz que yo necesitaba hasta que abordé el problema realmente de frente. ¿Ok? Nuestra hermana Yeri, híjole, en una super charla que nos habló del dolor y la paciencia y cómo esto nos puede llevar de las sombras a la luz. Esa charla estuvo genial, ¿sí? Después tenemos también, pues bueno, esta pregunta retórica, ¿no? ¿Alguna vez se han sentido atacados? Hay algunas corrientes que relacionan que cuando yo me siento atacado es porque me siento culpable. O sea, mi inconsciente me dice, eres culpable de algo y por lo tanto te tienes que atacar o te van a atacar, ¿ok? Y el miedo está relacionado con el enojo, ¿ok? Hay veces estamos enojados porque tenemos miedo. Entonces, pues bueno, todos estos sentimientos son los que podemos llegar a sanar realmente cuando abordamos las cosas de frente y cuando podemos ya hablar de que estamos en uno de estos caminos, ¿no? Que puede ser el perdón. Entonces, como introducción, digo, bueno, en la compleja trama de las relaciones humanas, el perdón emerge como una fuerza transformadora capaz de trascender el dolor y la discordia, abriendo camino hacia la sanación emocional y la reconciliación. Aquí es no solo la reconciliación con el otro, ¿sí? La reconciliación conmigo mismo y no solo hablando de esta vida, porque, por ejemplo, o sea, yo puedo perdonar las faltas más grandes que nos podamos imaginar y sin embargo, no necesariamente necesito que el otro cambie. Y yéndonos a un caso muy, muy, muy extremo, o sea, yo podría perdonar a mi violador. Eso no quiere decir que me tengo que ir a tomar un café con él, ¿sí? O que tengo que tratarlo. O sea, puedo olvidarlo, si hice la acusación y está encarcelado, lo que sea, pero yo estoy en paz ya con eso. O sea, yo no sigo cargando con con esas cosas, ¿no? Entonces, dice, a lo largo de la historia y en todas las culturas, el perdón ha sido reconocido como un acto sobre todo de valor y sabiduría, ¿ok? Que no solo libera a quien perdona del peso del resentimiento, sino que también promueve una profunda transformación en las dinámicas interpersonales y sociales, desde conflictos personales hasta heridas colectivas. Aquí hablamos de, bueno, de las personas que han tenido que vivir la terrible experiencia de una guerra o un conflicto bélico en el lugar donde viven. Si el poder del perdón se manifiesta como una poderosa herramienta para superar el sufrimiento y construir puentes hacia un futuro más armonioso y compasivo. El perdón no solo transforma a los individuos y comunidades, sino que también representa un catalizador fundamental para la construcción de una sociedad basada en la comprensión mutua, la empatía y la paz. A mí este tema me ha traído siento que avance, de verdad me siento una persona diferente desde que empecé todo este camino, mucho antes de ingresar a la sociedad teosófica, y sí noto mucho la diferencia en cómo me siento yo, ya no me siento enojada, ya no me siento culpable, ya no me siento triste, ¿sí? Y, y la verdad es que ya todo lo veo con este espejo, ¿no? Incluso si me hablan de una guerra, pues lo veo desde el punto de vista del perdón. Entonces, para mí es un cristal con el que veo todo y de verdad que a mí sí me está funcionando, ¿sí? Y bueno, vamos a ver, ¿qué nos dice la Real Academia Española? ¿No? Dice la acción de perdonar, remisión de ofensa recibida de alguna deuda u obligación pendiente, ¿ok? Entonces, esto es lo que nos dice la
Real Academia. La realidad es que no existe una definición única del perdón, ¿sí? Es universal, cada corriente le va dando su definición y su interpretación. De hecho, hay muchas corrientes que no hablan directamente del perdón. Sin embargo, ¿sí? Está implícito. Entonces, yo les voy a hablar ahorita de algunas de estas corrientes y cómo he interpretado yo estas corrientes, ¿no? Por ejemplo, desde la perspectiva teosófica, para mí el perdón es un concepto que se relaciona con una comprensión profunda entre la naturaleza espiritual y la interconexión de las formas de vida, ¿sí? Recordemos que la teosofía es una filosofía espiritual que busca la sabiduría universal y el entendimiento de leyes cósmicas, ¿ok? Que es lo que gobierna el universo y todo en lo que estamos, ¿sí? Entonces, en el contexto teosófico, el perdón puede ser una actitud o un estado mental que tengo de perdonar. Esto es fundamental porque va a determinar el cómo veo yo las cosas, ¿no? Y bueno, de aquí va a surgir una comprensión de esta unidad fundamental de la cual formamos parte. Todos los que estamos encarnados y no encarnados, formamos parte de esta unidad, ¿de acuerdo? Y entonces, pues bueno, hay que liberarnos del juicio, del resentimiento, de la negatividad que después tenemos hacia otros seres y reconocer que todos estamos en el camino, hay veces igual de perdidos los que tenemos la suerte de estar aquí en la sociedad teosófica, pues bueno, nos confundimos juntos y nos desconfundimos juntos y ahí vamos tratando, dando tumbos para tratar de trascender y seguir este camino evolutivo que con nuestras acciones y nuestras experiencias nos llevan a un mayor aprendizaje y esperamos a un crecimiento espiritual, ¿ok? El perdón no es nada más liberarnos de alguien que nos ofendió o que pensamos que nos ofendió, ¿ok? Es realmente trascender las limitaciones que el ego nos va proponiendo y estas emociones negativas que la verdad no nos hacen sentir nada bien, ¿sí? Y pues bueno, nos llevan a una práctica de la compasión, de la empatía y sobre todo de este amor incondicional del que muchos nos hablan los maestros, ¿ok? Recordando que somos almas o espíritus que estamos interconectados, ¿sí? Y bueno, el perdón contribuiría al desarrollo de la armonía espiritual, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, ¿ok? Ahora vamos a ver, ¿sí? ¿Qué nos dicen algunos de los teósofos que más admiramos? Estos teósofos que son nuestros maestros, que son los que nos dejaron documentos muy importantes sobre los cuales basamos nuestros estudios, ¿sí? La primera, bueno, es Madame Blavatsky, ¿no? Es una de las fundadoras de la Sociedad Teosófica, que escribió la Doctrina Secreta, y que como tal no abordó los temas del perdón, sino, sin embargo, nos deja ver que desde su perspectiva filosófica y espiritual, pues sería una herramienta, como mencionábamos hace rato, ¿no? Y entre ellos, el primer punto que a mí se me hizo muy importante fue la liberación de resentimientos y apegos, ¿no? Ella enfatiza mucho la situación de deshacernos de las emociones negativas que llegamos a tener y de estos apegos al ego que tenemos actualmente, ¿no? Y también implica liberarnos de los resentimientos que tenemos hacia los demás, ¿ok? Y hacia las situaciones que vamos viviendo, porque estas emociones que son negativas, pues van perpetuando lo que es la separación, ¿sí? Y después nos llevan a una guerra y también el sufrimiento, ¿sí? Después nos insta mucho a reconocer lo que es la unidad espiritual y esta interconexión que tenemos todos, que después se nos olvida, ¿ok? Y por eso vienen los conflictos. Entonces, al recordar esta unidad fundamental, pues obviamente podríamos avanzar de una manera, pues quizás mucho más fácil, ¿sí? Si no nos olvidáramos que
que somos uno realmente, que el estar en un cuerpo físico es una situación donde tenemos que experimentar algo, pero realmente no es nuestro verdadero ser, ¿sí? Después nos habla mucho del cumplimiento de las leyes del karma, ¿ok? Nos dice que todas las acciones tienen unas consecuencias. Incluso nuestro hermano Enrique nos ha hablado mucho y ampliamente en esta lectura que hemos estado haciendo de la clave de la teosofía y cómo estas acciones en futuras encarnaciones pues van a tener una consecuencia, ¿no? Yo después, bueno, cuando veo las situaciones, digo, o sea, me imagino hay unos nudos kármicos que dices, Dios mío, ¿cuándo vamos a deshacer todo esto si no empezamos hoy? ¿Sí? No es de que voy a leer y voy a estudiar, no, tengo que empezar hoy por lo menos a no hacer más nudos, ¿sí? Estos nudos que después se hacen y bueno, esas noticias que después vemos en la televisión que digo, Dios mío, de verdad de que ¿cuándo vamos a salir estos, no? Si quitamos un nudito y luego hacemos tres, ¿no? Entonces, este, este perdón nos podría ayudarnos de estos patrones kármicos negativos, de esta repetición de situaciones que no nos gustan, cuando en lugar de responder con este amor incondicional, realmente respondemos con más negatividad, ¿ok? Después, bueno, hay que desarrollar el amor. El amor, este desarrollo de amor y el altruismo, pues van de la mano, ¿no? ¿Cómo vamos a actuar con altruismo si no tenemos este amor puro y no podemos hablar de este amor desinteresado realmente, ¿ok? Entonces, cuando damos, no estar pensando en que vamos a recibir algo más, sino simplemente dar porque sabemos que el otro lo necesita y porque sabemos que es parte de nosotros. Todos somos parte de lo mismo. Y hay que buscar el bienestar y la evolución de todos. No es mi evolución espiritual, es la evolución espiritual. Y si no tenemos este altruismo, pues obviamente no vamos a avanzar, ¿ok? Y entonces, todas las acciones pasadas, pues hay que perdonarlas, ¿no? Porque si no, vamos a seguir estancados. Ahora, la realidad es que podemos perdonar hoy o podemos perdonar la próxima vida, ¿ok? Pero entonces no nos quejemos de cómo nos va, ¿sí? Realmente podríamos empezar a avanzar si nos decidiéramos realmente de todo corazón empezar a trascender todo esto, ¿no? Entonces, pero bueno, podríamos hablar mucho más. Madame Blavatsky profundiza muchísimo y de verdad que este es un mega resumen, ¿ok? ¿Qué pensaba Annie Besant, fue la sucesora de Madame Blavatsky? Pues de hecho hasta tiene un libro, ¿no? Con este tema. Annie Besant también es una muy destacada figura de la sociedad teosófica, dejó una huella muy grande. Todos sabemos que incluso ella formó la Orden Teosófica del Servicio, ¿sí? Y bueno, algunas de sus perspectivas son reconciliación y curación. Este es un proceso de dejar atrás las heridas y los apegos emocionales, ¿sí? Aquí las emociones son el punto que tenemos que tener más cuidado, ¿sí? Permitiendo que esta energía espiritual nos fluya y restaure la armonía interior y exterior, ¿sí? Entonces, hay que empezar de adentro hacia afuera para que realmente podamos tener un avance. Nuevamente nos habla de la superación del ego, ¿ok? Esta superación del ego es limitar el yo personal, limitar esta parte física que es en la que nos desenvolvemos y la que más nos impacta, ¿ok? Pero aquí el perdón podría ser considerado como un acto que trasciende al ego y sus tendencias a la venganza, ¿sí? O retener estos sentimientos hacia el otro que no me traen nada bueno, ¿ok? Habla de la compasión, realmente cómo vamos a hablar de que practicamos la compasión si tenemos todos estos resentimientos, ¿no? Es como
como tener una basurita, no sé, si tenemos la basurita en la garganta o en la nariz, nos va a estar estorbando y no vamos a poder realmente eh, trabajar bien, trabajar contentos, trabajar con armonía, ¿ok? Entonces tenemos que hacer un lavado total para potenciar esta evolución espiritual, primero individual y después de todos. A fin de cuentas, estamos todos, ¿ok? Y nuevamente alivio del karma negativo, obviamente, ¿no? Entonces, nuevamente liberarnos de estos patrones que nos atan y que si no vamos lavando y perdonando, en este caso, que es nuestro tema, pues no vamos a trascenderlos y no importa, no hay prisa. La siguiente vida podemos repetir el curso, ¿ok? Entonces, yo sé que si alguien me da un zape, lo más probable es que yo le quiera dar otro, pero responder con negatividad simplemente me sigue atando este karma, me sigue creando otro nudo y no me está permitiendo la transformación y la liberación de estos ciclos de acción y reacción con los que de verdad quiero terminar. ¿Ok? Después, bueno, tenemos otras corrientes como el budismo. El budismo también promueve el perdón, aunque no habla directamente de la palabra perdón, pero sí me habla, por ejemplo, de lo que es la comprensión de la naturaleza del sufrimiento, ¿sí? Este sufrimiento dukkha, que es como se conoce, que es una parte propia de la vida, dice, hay que comprender el sufrimiento y como nos platicaba ayer y del dolor, ¿sí? Podemos optar por otro camino, ¿no? Todas las personas están sujetas al sufrimiento. El hermano Enrique nos habla de que si no hay sufrimiento, no hay cambio, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos en nuestra zona de confort y no nos vamos a mover. Entonces, hay que trascender, ya puede ser con acciones, con pensamientos, con circunstancias, pero este sufrimiento es parte de la experiencia humana, ¿ok? Otro punto sería el desapego y la liberación, ¿sí? Este desapego nos enseña la importancia de soltar, ¿ok? Sobre todo, no seguir aquí en la mente dándole vueltas, porque a lo mejor alguien me hizo algo y todavía en la noche y 3 días después aquí sigo, ¿no? Pensando en lo que me hizo y en lo que le contesté y en lo que me contestó y bueno, hacemos todo un tornado de todas esas ideas, ¿sí? Y entonces no practicamos la compasión, que es uno de los pilares para mí del budismo, ¿no? La práctica de la compasión hacia todos los seres, ¿ok? Entonces, y somos muy selectivos, ¿ok? Porque bueno, si bien viene un perrito y me pega o me muerde, bueno, comprendo que es su naturaleza, ¿ok? Pero si viene un humano y me pega o me muerde, pues bueno, me voy a enojar y a lo mejor se la voy a querer devolver. Sin embargo, pues yo no sé en qué nivel está ese ser, a lo mejor también es su naturaleza y realmente a lo mejor lo que tengo que hacer es ayudarlo a trascender, no devolverle más negatividad, no devolverle más otro golpe, ¿no? Porque entonces estamos volviendo a estos mismos ciclos en los que no queremos caer, y a estos mismos ciclos en los que nos hacemos nudos kármicos, de los que, según decimos, ya estamos hartos y queremos salir. Pero la verdad es que lo que decimos y lo que hacemos hay veces no es coherente, ¿ok? Otro punto que me gusta mucho del budismo es la responsabilidad personal. O sea, yo soy responsable de lo que hago y de lo que digo y de cómo reacciono a lo que hacen otros, aunque esto incluya una agresión hacia mi físico, hacia mi persona. Es imposible que agredan mi espíritu. Eso no se puede. Pero tengo que vivir a lo mejor esa experiencia y yo no sé qué pasó en otras vidas. Yo no sé qué pasó en otros momentos, yo no sé qué hubo, a lo mejor es un ajuste de cuentas, a lo mejor, no lo sé. Entonces, pues, para no caer en dudas, pues mejor me responsabilizo de lo que hice o de lo que no hice, porque muchas veces también tenemos que
que trascender lo que no hice, ¿sí? Y, para poder seguir adelante y realmente poder seguir ascendiendo, ¿no? Y liberarnos de estos ciclos de sufrimiento. Yo creo que un factor de cambio, ¿sí? Muy importante es cuando practicamos la compasión, que yo lo interpreto como perdonar, como decir, ok, me hiciste sentir mal, me dolió lo que hiciste, ya sea física o emocionalmente, pero no te la voy a devolver, ¿ok? Repito, no quiere decir que me sigamos siendo tan amigos como siempre. No quiere decir que si yo tengo que ejercer una acción legal porque algo me hicieron, no la ejerza, ¿sí? Pero ya no lo hago con la emoción de venganza, ¿ok? Ya trasciendo esa parte, ya le pongo ese cambio y entonces voy trascendiendo tanto el sufrimiento como el apego, como la negatividad. Y entonces sí estoy cultivando la empatía, la compasión y trabajar para liberarme del sufrimiento a través del crecimiento espiritual y mi transformación. Cada vez, ¿no es fácil? No, pero cada vez que nosotros logramos esta trascendencia, estamos creciendo espiritualmente, estamos logrando una transformación personal y bueno, yo creo que es parte de lo que queremos, ¿no? Transformarnos personalmente. ¿De acuerdo? Podríamos seguir hablando del budismo ampliamente, pero bueno, vamos a seguir porque Lesbiter también tiene sus ideas sobre todo lo que fue hablando. También es un gran teósofo, ¿no? Al igual que Annie Besant y que Madame Blavatsky. Y en su filosofía teosófica también se pueden dar algunas puntos que son muy afines con el perdón, ¿sí? Siento que hay una reconexión espiritual cuando podemos empezar a perdonar, ¿sí? Que superar barreras emocionales y mentales, ¿no? Pero fulanito me hizo y me dijo, trasciéndelo, ¿sí? Trata de verlo como que fulanito también está viviendo su experiencia, fulanito tendrá su camino, ¿sí? Pero por lo menos, si yo realmente trasciendo estas emociones, pues por lo menos espero ya no encontrármelo en la misma situación en la siguiente vida, ¿no? O en el siguiente mes, ¿sí? Porque de eso se trata, de ir transformando. Esta transformación es el crecimiento espiritual y el crecimiento personal que creo que como teósofos o como aspirantes a teósofos es lo que queremos y es lo que perseguimos, una evolución espiritual, una capacidad como seres para mejorar y crecer a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces yo creo que este, esta parte del perdón es parte de este proceso, es un eslabón muy importante y sobre todo que me va a ayudar a transformar la negatividad y la energía que en general me gobierna a una forma más positiva. Y con esta forma más positiva, pues voy a tener un crecimiento espiritual, ¿sí? Al igual que Annie Besant me habla de la sanación de patrones, ¿ok? Eso que se nos repite, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado de siempre me pasa lo mismo con el dinero, o siempre me pasa lo mismo con los hijos, o con la pareja, o con la familia, o en el trabajo, ustedes pónganle el punto que quieran, ¿sí? Son patrones que traemos, son patrones que no sabemos en qué momento los empezamos a gestar, pero es un nudo. O sea, yo cada vez que tengo oportunidad siento que ya tengo una rayita más, ¿no? No sé cuántas sean en total, pero ya tengo una rayita más hacia esta trascendencia y esta libertad que quiero, ¿no? O por lo menos no hacer más nudos para la siguiente reencarnación, ¿ok? Entonces, Les Viter, bueno, nos dice que todo esto es parte de una sanación, una transmutación de patrones kármicos negativos y un cambio en las dinámicas de acción y reacción, ¿ok? Nuevamente hacemos hincapié en la compasión, o sea, no podemos tener compasión mientras sigamos en estos patrones negativos, ¿sí? Cada quien sabrá el nivel de negatividad, ¿no? Pero
pero el perdón para mí puede ser visto como una manifestación de la compasión, ¿ok? En las acciones humanas, reflejando una naturaleza más amorosa y benévola. Y para mí esto es crecer, ¿no? Si yo lo voy logrando, no siempre lo logro todavía, pero es ir creciendo, ¿sí? Nuevamente nos habla de liberarnos de este ego, ¿sí? Y tener una mayor expansión de la conciencia individual hacia una más amplia comprensión de esta situación como seres espirituales, ¿ok? Trascender el ego, trascender nuestras limitaciones, ¿sí? Entonces, ahora, hay otro tipo de corrientes que también nos hablan del perdón. Vamos a explorar un poquito estas otras corrientes. Un curso de milagros. Me imagino que alguno habrá oído hablar de él. Yo lo estudié ampliamente. Me gustó el curso, me ayudó, sí. Me faltaba la parte teórica que solo la teosofía me pudo dar. Sin embargo, me habla de liberación del juicio y la culpa. Tiene una forma muy particular de hablar del perdón, ¿ok? Pero bueno, creo que aquí estoy retomando aquellos puntos que para mí son importantes y que tienen afinidad con nuestros estudios como de la teosofía, ¿no? Entonces habla de liberación de juicio y culpa, ¿no? Y es más que nada cómo estoy viendo a los demás, ¿no? Tengo que soltar la interpretación negativa que yo estoy viendo en las acciones de otras personas o en situaciones que a fin de cuentas son proyecciones que yo tengo, ¿sí? Nuevamente, este curso no nos habla propiamente de karma, sin embargo, me habla de situaciones que yo mismo he causado, ¿ok? Aunque no usa la palabra como tal, creo que el concepto es igual. Y me habla de que mi mente crea ilusiones, ¿no? De ya me vio feo el otro, ¿no? Ya me dijo, ya me hizo. Entonces, nos habla de, a ver, no juzgues, no culpes a los demás, ¿ok? Antes de eso, trata de ver las cosas como desde otro punto de vista y recuerda que los demás también son seres espirituales que están buscando de alguna manera lo mismo que yo, ¿sí? Me habla del reconocimiento de la verdad, que de alguna manera pues también es un reconocimiento de que no soy un ser físico, de que esto es algo que nada más es temporal, de que en la eternidad realmente esto no es importante, ¿sí? Sino toda esta experiencia que tengo que vivir y que tengo que ir, todas estas emociones que dejé encapsuladas desde todas las vidas o todas las veces que he estado aquí. Entonces, todo eso lo tengo que ir liberando hasta que me dé cuenta que todas esas emociones que acumulé eran ilusorias, eran parte de un sueño, aquí habla de un sueño, pero que en realidad somos seres perfectos, completos, espirituales y que somos un todo, ¿sí? Sobre todo eso se me hizo muy importante. Somos un todo. No podemos estarnos peleando con nosotros mismos. Por eso hay que liberar el pasado. O sea, el pasado de hoy en la mañana, de hace 10 minutos o de las vidas anteriores. ¿Ok? Muchas veces no sabemos qué estamos liberando, no sabemos por qué una situación se nos está repitiendo, pero si me enfrasco en esa situación y quiero vengarme y guardo resentimientos, no estoy liberando el pasado. El pasado en esta filosofía no se refiere al pasado de esta vida, se refiere al pasado desde la creación del cosmos, desde el inicio, ¿no? Llamémosle Big Bang, llamémosle como sea que le llamen las diferentes corrientes filosóficas, ¿no? Hay que reconocer esta unidad, ¿ok? Por eso habla de un perdón donde me perdono a mí mismo mediante el otro, ¿ok? El otro solo me está mostrando lo que tengo pendiente de perdonar, ¿sí? Esta parte también a mí me gustó mucho, me atrajo mucho, ¿no? Donde el otro no me está agrediendo, simplemente me está enseñando lo que tengo pendiente por perdonar,
Entonces, esta filosofía sí, les repito, sí me ha ayudado mucho, ¿ok? Entonces, sin expectativas, algo también que me encantó de esta parte es sin expectativas, o sea, tú no perdones para que el otro cambie. O sea, si el otro cambia o no cambia, es su vida, su curso, su evolución. Tú estás perdonando, ¿por qué? Porque quieres deshacer lazos negativos, ¿sí? No perdonas o no cambias tú para que el otro cambie, porque esto es manipulación, ¿sí? Esto sería tratar de manipular o chantajear al otro, ¿no? De, uy, yo ya cambié y tú no cambias. Deja que el otro evolucione, deja que el otro lleve su curso, ¿de acuerdo? Tenemos aquí a Deepak Chopra, ¿ok? Donde, bueno, pues también nos habla del perdón, ¿no? Deepak Chopra, bueno, tiene muchos escritos. Él, también habla del perdón como la liberación y sanación. Es un proceso que nosotros mismos vamos a determinar qué tan largo o qué tan corto es, ¿ok? Entonces, habla de que el beneficio de perdonar, pues no va tanto hacia el otro, sino va hacia mí, ¿ok? ¿Por qué? Porque el que va a soltar la venganza, el que va a soltar el resentimiento y las emociones negativas soy yo. El que va a empezar a vibrar de otra manera soy yo. El que va a quitar estas ataduras con el pasado soy yo. Entonces, ¿quién va a tener la paz interior cuando perdona? ¿Quién se va a liberar del peso emocional? Yo. Entonces, el primer beneficiado soy yo, ¿ok? Después me habla como un acto de amor propio, pues precisamente porque voy a soltar el sufrimiento. Cuando yo dejo estos apegos tan fuertes que tengo, pues entonces voy a tener una mayor paz, un mayor bienestar y estas cargas emocionales ya no me van a estar agobiando y ya no me va a doler la panza y ya no me va a doler el cuello y la contractura muscular y voy a dejar de manifestar todas estas enfermedades que podemos llegar a somatizar, ¿ok? Entonces, ¿hay una transformación personal? Sí, ¿ok? Entonces, el que tiene que cambiar soy yo. No cambio para que cambie el otro. Cambio porque me conviene. Cambio porque voy a sentirme más tranquilo. Cambio porque me voy a sentir mejor. Cambio porque soy consciente que tengo que crecer. Entonces, esta es la transformación, esta es la perspectiva que tenemos que tener. Y bueno, generalmente va muy enfocado a lo que son situaciones pasadas, ¿ok? También hay una conexión espiritual, ¿ok? Cuando tenemos toda esta negatividad de resentimiento y de venganza, no hay conexión. Oye, pero yo medito, pues sí, ojalá medites bien, pero obviamente cuando te empiezas a sentir más ligero, esta conexión espiritual de verdad es trascendente. Y es una de las manifestaciones que yo empecé a tener para sentir que estaba avanzando. Mis meditaciones empezaron a ser radicalmente diferentes, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque ya no pensaba yo en lo que el otro me hizo, en lo que el otro me dijo, en me voy a vengar y yo le voy a hacer y no. Entonces, cuando dejé de todo eso, no quiero decir que ya lo logré, pero sí he avanzado. Y una de las cosas es que mis meditaciones son mucho más, de mucha mayor calidad, ¿ok? Y a fin de cuentas, esto es una elección consciente, ¿ok? Yo me puedo liberar del pasado, ir avanzando este futuro, tomar el control de mis emociones, liberarme de las energías negativas, de la ira, del resentimiento, pero yo lo tengo que elegir. Y esa es la parte donde se relaciona con el budismo, ¿no? Donde me responsabilizo de lo que estoy haciendo, de lo que estoy pensando y de lo que estoy sintiendo, ¿ok? Y pues bueno, es un proceso, para algunos es más rápido, para otros es más lento. Yo no sé si lo mío ha sido rápido o lento, pero sí, sí me siento que he avanzado. Y pues bueno, vamos a hablar de Krishnamurti, que además en esta foto me encantó, se ve muy, muy guapo, ¿no? Donde nuevamente me hace hincapié en la liberación del pasado, ¿ok? La importancia de vivir el presente sin estar pensando en lo que pasó ayer o en que ayer me pegué o en todas, porque todo esto son heridas. ¿Cuándo voy a dejar que la herida sane? Cuando cambie mis pensamientos.
cuando mis memorias pasadas, ¿sí? Pues realmente estén curadas y ya no tenga esta emoción negativa, que además me hace vibrar más bajo cada vez, ¿sí? Aceptar sin juicios, ¿sí? Estos juicios pueden ser cuando yo ya estoy juzgando a alguien, ya no lo estoy perdonando y además me estoy juzgando a mí mismo a través de él. Si juzgo también situaciones o acciones pasadas, pues es lo mismo, no tengo que aceptar la realidad como es en lugar de luchar contra ella, ¿ok? También al hablar de transformación interior, yo creo que es una parte muy importante y una consecuencia lógica de cuando perdonamos, el acto de soltar, el acto de transformarme, suelto actitudes y emociones que no me están trayendo nada, que me están separando de los otros y me están creando conflictos, y a lo mejor no solo conflictos para el día de mañana, sino para la vida próxima. Entonces, yo no sé si en esta vida mi tarea era perdonar, pero cuando yo me veo en alguna situación, el primer pensamiento que me viene a la mente es: "Suéltalo, o ya tienes un nudo gratis para la siguiente vida". Y yo quiero que la siguiente sea mejor, ¿no? No mejor en el sentido físico, sino que realmente entienda yo más todas estas enseñanzas y pueda yo realmente ser de más utilidad y pueda yo, pues, tener más compasión y avanzar más, ¿no? Entonces, también, bueno, hablamos de comprensión y empatía, ¿sí? Tenemos que comprender las motivaciones que tenemos, incluso las motivaciones del otro. Juzgamos que es malo o que es bueno, pero realmente no sabemos todo lo que esa persona está pasando, ¿no? Si alguien me recordó a mi árbol genealógico cuando iba yo en el camino, yo no sé si esa persona trae problemas o trae familiares enfermos o qué preocupaciones trae y fue su reacción, ¿ok? Puedo enfrascarme y estarme acordando toda la semana de que el del coche blanco me hizo una mala seña, o puedo decirle: "Hermano, espero que te vaya mejor, espero que arregles tus problemas", y seguir mi vida tan tranquila y no voy a tener contracturas musculares en la noche, ¿ok? Porque a fin de cuentas me habla de una trascendencia del ego. O sea, esa ofensa fue para mi ego inferior. ¿Me voy a enfrascar en ella o la voy a soltar? Mejor me libero de esa emoción egoica, me libero de ese resentimiento y ya no voy a estar atrapado en patrones limitantes, ¿no? Entonces, vemos el perdón como un antídoto que nos va a ayudar a esta trascendencia, ¿no? Y bueno, que haya una rendición. O sea, hay un tema que Krishnamurti me gusta mucho donde me dice: "Ríndete a la voluntad divina". A mí me queda claro que las decisiones que he tomado no han sido muy buenas, ¿ok? Y si realmente me conecto y dejo que esa voluntad divina se manifieste y dejo yo de interferir y dejo yo de ponerle piedritas, es muy probable que me vaya mejor. Si me enlazo y me reconecto con esa inteligencia superior, es muy probable que tome mejor decisión, mejor decisiones que yo, definitivamente, ¿no? Y bueno, vamos con los Vedas. Los Vedas sí, híjole, nos hablan de cosas bien fuertes, ¿no? Una de las cosas que me hablan es la no violencia, ¿ok? Amisha. Entonces, bueno, aquí sí es algo bien fuerte, es no causarle daño a nada, ni a nadie en cualquier circunstancia, ni de pensamiento, ni de palabra, ni de acción, ¿ok? Esto ya son palabras mayores, pero es a lo que tenemos que tratar de llegar, ¿no? Entonces, ¿cómo? Manifestando compasión, ¿sí? Nos va a ayudar a liberarnos del karma, nos va a purificar el corazón, ¿no? Y nuevamente vamos a rendirnos a esta voluntad divina, ¿sí? Donde posiblemente tomen mejores decisiones que nosotros, ¿no? En, otra vez, reitero, ¿no? Estos temas
para mí son muy recurrentes en pláticas pasadas. Bueno, la hermana Cecilia y el hermano Carlos, híjole, dieron unas súper charlas. Recomiendo que les den por ahí una repasada. Pero bueno, en especial la hermana Cecilia que nos habló de los escándalos, donde nos los puso bien sencillitos, donde percibo, siento, recuerdo, actúo y hacer conciencia, ¿no? Si yo percibo, puedo percibir una ofensa o sentir una ofensa o recordar una ofensa y obviamente voy a actuar en consecuencia, ¿no? O puedo percibir una ofensa y darme cuenta que es parte de lo que tengo que trascender. Yo puedo decidir cómo me voy a sentir. Incluso aquí dejé esta diapositiva de la hermana Cecilia, sí, donde nos habla de este flujo dinámico de las escandas. Apenas estoy empezando, les confieso, a entender las escandas, pero esta parte se me hizo muy interesante, donde voy a percibir, voy a sentir, ¿no? Después voy a pensar, ¿sí? Después voy a tomar una decisión, ¿de acuerdo? Y finalmente puedo llegar a una ampliación de la conciencia, ¿sí? Lo habló ella como un proceso dinámico. Nuevamente recomiendo esta charla, estuvo muy, muy, muy interesante. De verdad que a mí me abrió bastante, bastante los ojos, ¿sí? Y bueno, a fin de cuentas, vamos viendo nuestras sombras, ¿no? Nuestras sombras eh, son cosas que tenemos que ir perdonando. A mí me queda muy claro cada vez que tenemos una plática del hermano Isaac donde nos dice, tienes que arreglar las cosas principalmente con papá y con mamá, que pueden ser parte de estas sombras, ¿sí? Parte de estos situaciones que tenía yo que vivir, que tenía yo que trascender, ¿ok? Y bueno, esta ley del espejo, ¿sí? Dice que es el ego, es la parte tuya que más necesita amor, no es el otro quien te hace daño. Él solo sostiene el espejo que te muestra la herida que debes sanar, ¿ok? Por eso les digo, o sea, en cuanto yo percibo alguna de estas situaciones, lo primero que me viene a la mente es, ok, no sé de cuándo es, pero hay que hacerlo, ¿no? Eh, Estos dos libros los leí, uno es de Enrique Orbera y otro es de Marta Salvat, pero a fin de cuentas uno de ellos me dice tú eres yo y el otro es yo soy tú, que bueno, ay, perdón, que para fin de cuentas se me hace parte de lo mismo. Sí, me ayudaron mucho estos dos textos a, a ir, porque entendía yo intelectualmente la idea, ¿no? Pero cuando alguien venía y me hacía algo, yo reaccionaba, la verdad. Entonces, estos dos libros me ayudaron a darme cuenta que cuando sufro alguna ofensa o cuando algo pasa, es algo que traigo pendiente, ¿ok? Esto lo traigo pendiente y lo tengo que trascender. Lo puedo trascender ahorita, en 10 minutos o en la siguiente vida. Eso es decisión mía. Y pues la verdad es que ya me gustó darle celeridad a esta situación, ¿ok? Entonces, bueno, pues el perdón me va a ayudar a vibrar más alto. Dice, en la fuerza transformadora del perdón. Es una poderosa herramienta que no solo libera al que perdona del peso del resentimiento y la amargura, sino que también puede canalizar cambios profundos en las relaciones humanas y en la sociedad en su conjunto. Entonces, si queremos abogar por un mundo más tranquilo, de mejor vibración, pues tenemos que empezar a poner nuestro granito de arena, ¿no? Y nuevamente, o sea, nuestro espejo, dice, como conclusiones, que a través del perdón se puede sanar heridas emocionales, fomentar la coherencia, la reconciliación y promover la paz. ¿De acuerdo? Dice, al dejar ir los resentimientos y abrir espacio para la comprensión y la empatía, el perdón puede desencadenar un proceso de transformación personal y colectiva, permitiendo que las personas y las comunidades avancen positivo y constructivo. Y bueno, aquí vemos al corderito dándole un presente de amor al lobo, que bueno, a fin de cuentas era su depredador, ¿no? Yo creo que es
un ejemplo que tenemos que tomar. Y bueno, ya voy terminando. Dice, en última instancia, el perdón es una muestra de la capacidad humana para trascender el dolor y cultivar la compasión, sentando las bases para un mundo más comprensivo y reconciliado. O sea, tenemos que reconciliarnos con nosotros mismos, con el mundo y pues bueno, si bien seguimos pidiendo paz cada vez que oramos, yo creo que también tenemos que empezar con ese granito de arena. Pues vamos a perdonar, hermanos. Muchas gracias por su atención. Gracias a ti, querida Elsa, por darnos esta información tan valiosa de cómo podemos enfrentar o afrontar las consecuencias de ese desamor, porque el, el sufrimiento que nos trae o que trae consigo el, el, este, esta confrontación con el amor, pues sí, definitivamente es algo que lastima y lastima profundamente, porque no lastima al cuerpo físico, lastima a los cuerpos o a los principios internos, fundamentalmente aquellos que tienen que ver con las emociones, con el orgullo y con todas esas cuestiones que tienen su asiento fundamentalmente en el egoísmo. El egoísmo es lo contrario al amor, lo sabemos, lo entendemos, lo aceptamos así. Bueno, pues esta es una primera charla, y prácticamente es como la introducción de las otras dos que habrán de seguir en un futuro, porque eh, tiene es una serie de pláticas que vamos a estar escuchando en la voz de nuestra hermana Elsa y que pues me gustó la forma sencilla, clara en que lo expusiste y que tomaste en cuenta a personajes de la talla de Blavatsky, de Krishnamurti, que hablan sobre estos aspectos y que no necesariamente hablan efectivamente del perdón, pero que sí nos enseñan valores que nos fortalecen, seguramente, una vez de que los aceptamos y los ponemos en práctica para poder ah, amar realmente, porque perdonar es amar, amarse a sí mismo, para empezar, entender esa cuestión y ya de ahí, pues todo lo demás es más fácil. Así que muchas gracias por darnos esta interpretación acerca de cómo la fuerza del perdón nos transforma. Y eso es a lo que aspiramos, yo creo, todos en general, tener esa capacidad de perdonar, de transformarnos, de verdaderamente ser entidades amorosas para los demás. Gracias nuevamente, Elsa. Un Y ahora gusto. abrimos la sección de preguntas y respuestas, de participaciones, puntos de vista. Por favor, hagan uso de esta oportunidad. Hola, muy buenas noches, Elsa. Muchísimas gracias. Está maravillosa esta información. Tengo tres cuestiones, a ver si tú me pudieras orientar. La primera, obviamente dice que el perdón va a ser la liberación de uno mismo, pero también hay que nosotros en determinado momento asumir nuestra propia responsabilidad, ¿no? Ante nuestros actos que cometemos hacia los demás, porque como tú bien lo dijiste, este, los demás son un espejo que nos están reflejando. Aquí mi pregunta es básicamente, eh, también es un acto de amor el hecho de que tú permitas en un acto de amor liberar a esa persona, ¿no? Es decir, si te cometió un error, obviamente perdonarlo, pero ya no estar dentro de su vida, liberarlo hacia que sea feliz y una manera ahora sí que siga cada quien su camino. ¿Es correcto? A ver, Y ahorita aquí, a ver, te pregunto vamos de las una en otras dos. una, Pati, porque si no me hago bolas. A ver, aquí depende mucho de la relación que sea. En la siguiente charla vamos a hablar más de las relaciones. Hay relaciones de las que sí nos podemos librar de inmediato, hay relaciones que no. Pero nuevamente, por ahí hablé mucho de no tener expectativas, o sea,
El cómo actúe la otra persona es parte de su camino. El punto es cómo me siento yo con la otra persona, ¿sí? El acto de amor de alguna manera es hacia mí, porque yo voy a dejar de hacer mis entripados cada vez que veo a la otra persona. Yo voy a dejar de hacer mis berrinches o el sentirme mal porque veo a la otra persona. Ahora, nuevamente, no significa que tenga yo que aguantar si me agrede lo que sea que me haya hecho. O sea, sí puedo tomar distancia, pero aquí lo importante es cómo me estoy sintiendo yo. Una cosa es tomar distancia porque lo odio y lo voy a matar y le quiero pegar, y otra cosa es tomar distancia para evitar agresiones, ¿ok? No sé si contesté tu pregunta, Pati. Sí. Por Ahora otro sí, vamos con lado, la segunda. la segunda, sé que dentro de lo que sería el perdón, existe la contraparte que es el rencor, que es ese veneno tóxico que va integrándose en tu cuerpo y va somatizándose. Eh, He descubierto que a lo largo de esa somatización, ese veneno y ese rencor se convierte en cáncer. ¿Tú qué sabes de esto? A ver, mira, gracias a Dios yo no he desarrollado ninguna enfermedad. Sí me he sentido mejor, que te puedo, desde mi experiencia, yo ya no siento contracturas musculares y dejé de padecer la famosa gastritis, ¿sí? Nunca me he enfrentado a una experiencia de cáncer. Sin embargo, el hermano Hugo Meneses en la charla que dio un sábado habló de eso. Ahí sí te diría, hay que consultar a un especialista porque, bueno, si bien hay manuales de que nos van diciendo de que, mira, si te duele esto, puede ser más o menos por aquí o te duele allá, puede ser por acá. Y bueno, hay muchas terapias alternativas. Nos han hablado desde la hipnosis, ¿no? Para saber algo, pero también nos han hablado de las flores de Bach, del Reiki, de muchas de otras terapias donde pues nos pueden ayudar, ¿no? Pero sí, de alguna manera sí se somatiza, si va directamente al cáncer, al igual que tú es lo que yo he oído, no me consta, no soy doctora, pero pues bueno, si podemos prevenir de alguna manera esta parte y bueno, sí podríamos consultar con algún especialista. De hecho, pues ahí está el hermano Hugo, ¿no? Que practica este tipo de terapias. Ok, por lo último, la última pregunta es la siguiente. Obviamente estoy leyendo un libro que se llama Las 5 heridas del alma. Estas Ujú. 5 heridas del alma obviamente están dirigidas desde nuestra infancia. ¿Por qué? Porque pues éramos inconscientes, no supimos realmente cómo poderlas canalizar y pues ahí sigue existiendo esa herida, principalmente de nuestros progenitores, ¿no? Aquí me mencionaste algo muy importante, perdonar a tu padre y a tu madre. Pero al final de cuentas es perdonarte a ti misma, ¿no? Porque pues eras inconsciente y al final, bueno, considero yo que al perdonarte a ti misma y al perdonar a ellos, te liberas de esa carga emocional en donde vas a tener que, pues ya, haz de cuenta, dice que pasado, pasado, ¿no? Entonces, realmente creo que ahí es el fundamento para que nosotros podamos ser felices, ¿no? Gracias. A ver, mira, respecto a eso, híjole, te recomiendo, hay unas charlas de Isaac que son increíbles y son como pedradas a la cabeza, pero a fin de cuentas, estas heridas infantiles, por lo que yo he vivido, también tienden mucho a la manipulación. ¿Por qué? Porque, uy, yo me siento herido porque mi papá hizo o no hizo. Esto es porque yo quería que mi papá me quisiera de alguna manera o mi mamá hiciera ciertas cosas para yo sentirme querida. ¿Por qué? Por la información que traigo de mi karma, ¿ok? Pero también es manipulación. A mí me queda claro que mis papás, papá y mamá,
me quisieron y que hicieron lo mejor que pudieron. Recordando que, bueno, en el siglo pasado, cuando yo nací, no había mucha información, esto de la terapia era tabú, no nos, o sea, la sociedad no lo veía bien, pero me queda claro que ellos hicieron lo mejor que pudieron. Que me lastimaron fue inconsciente, ¿ok? Entonces, esto de que si mi papá me hizo, mi papá me tornó, incluso, la verdad, soy bendecida con mi familia, pero incluso en aquellos casos en que papá me violó, es lo que papá vivió, o sea, papá traía una historia y papá traía unas heridas que no supo curar, y esto es lo que yo tengo que entender como persona, y esto es lo que yo tengo que trascender, que entender que papá no tuvo la información con la que yo cuento ahora, que papá hizo eso porque también traía una historia que no supo gestionar y que no supo entender. Y entonces es cuando estoy practicando la compasión. ¿Ok? Pero viene de esta reflexión que hicimos, que Krishnamurti nos hace mucho hincapié, que Ledviter nos hace mucho hincapié, incluso a Nivesan, ¿ok? Nos dicen, tienes que reflexionar para poder entender, y cuando yo entiendo que a lo mejor a mi papá también lo violaron y él hizo lo que él me hizo lo que le hicieron, entonces surge la compasión y entonces ya trascendiste y entonces ya no te sientes mal, y entonces ya no tienes contracturas, ¿ok? O lo que sea que te doliera, ¿no? Así es como lo veo yo. No sé si te ayudé, Pati. Sí, muchas gracias y felicidades, Elsa. Sale. ¿Alguien más desea participar? Yo tengo, como un punto de vista, porque se me hace justo muy interesante lo que está diciendo la hermana Elsa. O sea, creo que el perdón en general, justo contestando también lo del trauma, ¿no? O sea, proviene de que el perdón es la necesidad de liberar una herida, ¿no? Que genera un trauma. Y el tema a veces entre las personas que yo conozco, porque creo que todos aquí hemos recibido abuso, sí o no reconocido, ¿no? Es parte de la construcción social, del cual como aprendemos. Entonces, creo que el punto es, todos recibimos esta herida, pero sí se alberga a nivel biológico en el cuerpo. El sistema nervioso tiene memoria desde tus primeras estimulaciones cuando te despertaste y tu cerebro empezó a recibir información. Entonces, casi siempre abordamos el perdón desde el cuerpo emocional, pero también es súper importante entender el cuerpo biológico físico, el cuerpo perfecto, que guarda a nivel celular esa herida que a veces, aunque trabajes el emocional, se queda, que es lo que dice la hermana Elsa, ¿no? Y regresa, y no sabes por qué. Y creo que empieza desde cómo puedes reconocer por qué necesitas perdonar, y es reconocer lo feo, es hablar de lo incómodo, es hablar de lo que nadie quiere decir, es incomodarte. Entonces queremos perdonar desde el amor, pero a veces el amor es incómodo y es confrontativo y es nefasto para poder transformarlo y trascenderlo. Entonces, sí hay traumas físicos que uno, si se empieza a conocer y hace práctica de meditación, de liberación de trauma, ejercicios de respiración, empieza a entender en dónde se guardó esa herida. Podemos llegar a ese nivel de decir, cuando yo me acuerdo de esta herida, yo me acuerdo que esto que no puedo perdonar y te duele el cuello, como dice la hermana Elsa, ¿no? O te duele el dedo del pie. Ahí, a nivel celular, el cuerpo sabio guardó, hay que liberar, ¿no? Entonces yo creo que es empezar este descenso hacia el dolor, confrontarlo y abrazarlo para luego liberarlo, ¿no? No solo desde el cuerpo emocional, es holístico, es integral y es importante. O sea, el microcosmos del cuerpo trae todo, muchos niveles, ¿no? Entonces, el dolor, si solo lo superamos a uno de esos niveles, se sostiene en el resto, ¿no? Hay que hacer un trabajo profundo, creo yo. Sí, Bien, efectivamente, o sea, y hay veces sí duele, sí, yo recuerdo noches enteras llorando, pero al día siguiente, o sea, ese llanto que de verdad te Sí. limpia, ese llanto que te hace sentir al otro día ligera, ¿no? No ese llanto que te levantas y todavía te sientes peor. Ujú.
Muchas Bien, gracias, Alejandrina. No, gracias a ti, estuvo espectacular. Gracias. gracias, Alejandrina. ¿Alguien más? Salomón, adelante. Sí, bueno, antes que nada, gracias, Elsa, estuvo muy interesante y quiero mencionar algo que a mí me pasó de muy de niño. Yo sentí como que yo era muy desdichado, la verdad, porque me pasaba de todo. Y entonces, crecí con mucho resentimiento y realmente es a partir de que estoy en Teosofía que lo he podido liberar un poco, porque he estado cada vez entendiendo más la ley kármica. Entonces, a través de esa ley que sé que se nos da lo que tenemos que vivir, es como he podido manejar un poco eso que me pasó en la infancia. Y como dice la hermana Alejandrina, pues es que eso se queda y no es fácil, pero como vuelvo a repetir, a través del conocimiento de la ley kármica yo me he sentido muy bien, porque digo, bueno, eso es lo que tenía que vivir, eso es lo que me tocó, eso es lo que me tocaba vivir por consecuencia de mi vida pasada, supongo así. Entonces, nada más quería decir eso porque no es fácil. En realidad, perdonar, no, bueno, para mí no ha sido fácil. Y pues con este conocimiento yo vivo mejor, vivo como más libre, y yo espero que, pues, no sé, en algún momento yo pueda realmente perdonar a algunas personas que me hirieron, que ya no están en vida, ya no están, ya no viven, pero de todos modos yo guardé ese resentimiento, pero bueno, ya nada más quiero decir que la ley kármica me ha ayudado mucho. Gracias. A ver, Salomón, sí te puedo decir que no eres el único. Yo creo que en algún momento todos nos hemos sentido los más desdichados. ¿Y por qué esto me pasa a mí? ¿Y por qué yo no puedo vivir como el otro? Y bueno, pero yo creo que es parte del proceso. Yo creo que es parte de ir creciendo, ¿no? Pero lo importante es que ya dejamos de victimizarnos y ya tenemos otra manera de ver estas situaciones. Sí, así es que estás en el proceso, Salomón, ahí vamos. Adelante, Maida. Quería darle las gracias a la hermanita Elsa. Me encantó, su plática. Y le iba a decir, no puedo entrar en detalles, pero yo conozco a alguien que le pasó algo horrible de niña y que todavía, y está mayor y todavía como le viene a la mente y se pone brava y llora. Entonces, con lo que habló Elsa, tomé nota de todo para a ver de qué forma yo puedo ayudar a esta persona. Muchas gracias. Ok, Maida, a ver, se le puede sugerir, pero a fin de cuentas esa persona tiene que decidir, porque a lo mejor ha decidido estar enojada, ha decidido querer venganza, tiene que surgir de nosotros y bueno, le podemos decir, mira, aquí están las herramientas, pero no podemos presionar. Ella sola tiene, o sea, como seres espirituales, nosotros tenemos que tomar la decisión, pero aún en terapias con especialistas nos lo dicen. O sea, si la persona no quiere venir a terapia, no podemos ayudarla. Yo De sé, acuerdo. yo entiendo. Ah, Una luz Pero le podemos solamente. mandar luz, eso sí. Muy bien. Bien, pues si ya no hay alguna otra opinión, punto de vista o pregunta, vamos a cerrar esta sesión agradeciéndoles a todos su presencia